Vamos a comenzar con esta mesa organizada por Plataforma 2012, cuyo título es Delitos de lesa humanidad y derechos humanos en la sociedad argentina hoy. Como hacemos siempre, las mesas son filmadas y luego la filmación se sube a la página de Plataforma 2012 para que puedan trascender más allá de las personas que acuden personalmente a la exposición. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Gargarella, yo voy a decir cómo han querido ser presentados, abogado constitucionalista, Ricardo Gildavedra, ex camarista federal, que va a llegar demorado, Diana Cordon, psiquiatra y coordinadora del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial, y Hugo Besetti, historiador, profesor titular consulto e investigador del CONICET. Quería decir, simplemente recordar un poco, para empezar esta mesa, aquella definición de Halbach, vieja pero vigente, de que la memoria de una comunidad se construye siempre sobre la base de las necesidades del presente. Vamos a darle la palabra primero a Hugo Besetti. Muchas gracias por la invitación, me parece muy oportuno realmente abrir un espacio más reflexivo sobre estos temas que si no aparecen, digamos, en la plana de los diarios o como parte de las luchas políticas y no de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, yo querría aportar una mirada menos focalizada sobre la escena actual, digamos, salir de un análisis demasiado volcado sobre el presente, para tratar de ver en una mirada más histórica, digamos, las condiciones y los rasgos en que surge, se instala, en fin, el itinerario no sencillo ni lineal que ha tenido el tema de los crímenes de Estado, los derechos humanos, la justicia, por lo menos tomándolo desde la postdictadura. En principio hay que decir que el fantasma de la dictadura, o más en general de un pasado de violencia, crímenes, muerte, para usar una frase de Marx, oprime el cerebro de los vivos, cuando recordaban el 18 Brumario, como el pasado se reactualizaba en las acciones de los vivos, ¿no? Uno podría decir que eso no ha dejado de suceder desde hace 30 años, de modo como ese pasado se proyecta sobre los conflictos, las luchas del presente. Entonces, una reflexión más racional, una posibilidad de deliberación abierta sobre ese pasado, me parece que tendría que tratar de escapar de las trincheras, de los eslóganes, ¿no? Y sobre todo y particularmente para un pensamiento progresista de izquierda, ¿no? que en general hoy, no hace falta justificarlo demasiado, tiene un límite bastante grande para pensar no solo el presente sino sobre todo el futuro, ¿no? Pero quiero ceñirme un poco al tema, ¿no? Frente a esta suerte de unanimidad que apareció expresada en el pronunciamiento en el Parlamento, en la decisión del Parlamento acerca del pronunciamiento de la Corte sobre el 2x1, ¿no? Y para ver un poco, digamos, cómo se llega a esto, ¿no? Para ver el modo como la política, la sociedad afrontaron, digamos, un problema que ha sido un problema fundamental en la recuperación democrática, digamos, y
y en la reconstrucción democrática, es decir, cómo enfrentar ese pasado y particularmente cómo enfrentar los crímenes de la dictadura, los crímenes de Estado. Recuerdo cosas que seguramente todos conocen, ¿no? Es decir, hubo una autoamnistía instalada por la dictadura y eso fue un motivo central de una suerte de separación o confrontación entre los dos principales candidatos, Luder y Alfonsín. Y yo diría, la idea de que no iba a haber juicio, sino algún tipo de negociación o algún tipo de arreglo, al modo en que todas las dictaduras anteriores habían encontrado la manera, digamos, de negociar su participación y su inserción en el sistema político, esa idea estaba muy extendida. Digo, no solo en el Partido Justicialista y en su candidato, también en la izquierda. Digamos, hay que recordar que el Partido Comunista llamó a votar a Luder y lo que quedaba de organizaciones de la izquierda revolucionaria también llamaron a votar a Luder. Yo recuerdo de una experiencia con un ex camarada que había estado secuestrado, que había felizmente aparecido, y una discusión con él, había aparecido no hacía mucho, ¿no? Sabiendo que yo estaba cerca, digamos, de un círculo que apoyaba la propuesta de Alfonsín, tratando de convencerme de que tenían que votar a Luder, porque allí, bueno, el argumento es conocido desde hace muchas décadas, ahí está la clase obrera, punto. Entonces, esa idea prevalecía sobre la idea de que había que hacer un corte y que en ese sentido la justicia tenía un papel central que cumplir. Idea que, hay que decirlo también, tampoco estaba en el interior del Partido Radical. Y eso fue un problema que tuvo Alfonsín, porque efectivamente Alfonsín elaboró su posición frente a la justicia, en fin, la elaboración de su idea de los distintos niveles de responsabilidad con un grupo de juristas, Carlos Nino era el más importante de ellos, a los cuales respectivamente en el partido se llamaban los filósofos, ¿no? Y es sabido las dificultades que tuvo después, porque obviamente tuvo que incorporar a su elenco de gobierno la vieja guardia balvinista que estaba formada en la negociación permanente con el poder militar. Entonces, ¿qué decir? Para quienes recordamos aquello y que tuvimos alguna intervención, en fin, en esos años, era difícil imaginar en esos años que iba a haber un juicio y que esos juicios iban a llegar a extenderse del modo en que lo han hecho, digamos, hasta abarcar a un conjunto casi muy mayoritario de quienes tuvieron participación y responsabilidad en esos crímenes. Entonces, es importante partir de allí y partir del hecho de que, en todo caso, bueno, lo que es sabido es que Alfonsín, más que con su partido, encontró y sintonizó un estado de la opinión que estaba en la sociedad y eso se plasmó en la importancia que tuvo su denuncia del pacto militar sindical, que quizás era difícil probar si efectivamente había un pacto. Lo que sí es cierto es que había una posibilidad mucho más cierta que por la acción de sindicalismo y de los viejos cuadros, digamos, del Partido Justicialista tenían más posibilidad de negociar una salida, digamos así, decorosa para ellos, ¿no? Entonces, este es un punto, digamos, y es un punto también en que a partir de ese impulso de la sociedad, donde es sabido que los organismos de derechos humanos cumplieron un papel fundamental, y lo cumplieron frente a la defección de la clase política, porque a diferencia de otros países latinoamericanos, la resistencia a la dictadura en este país no la encabezó ninguna organización política, digamos, que más bien, por su trayectoria, en fin, estaba más dispuesto a la negociación que a la resistencia. Entonces, es importante hacer un poco memoria de esos comienzos. La historia posterior es conocida, señala algunas cosas, porque no me quiero extender demasiado,
cierto oportunismo en el manejo político de este tema. Esto no se puede desconocer, que comienza con la misma oposición del peronismo, es decir, el peronismo que pocos meses antes estaba dispuesto a, de alguna manera, suscribir la autoamnistía, después ya estaba, digamos, tratando de correr, digamos, la propuesta alfonsinista en el sentido de radicalizar el camino del juicio y del castigo, ¿no? En ese sentido uno podría decir, no hubo condiciones en ese momento, y uno podría decir que no las hubo nunca, para convertir ese tema en un tema de gran acuerdo entre los partidos. Es un tema que legítimamente pudiera llamarse política de Estado, porque acá hay tendencia a llamar política de Estado a cualquier cosa, que partir de eso, ¿no? La política de Estado quiere decir que está sostenido en un acuerdo de los grandes partidos que hace intervenir a las instituciones de los poderes estatales, es decir, el poder legislativo, el poder judicial, ¿no? Etc. Entonces, esto se profundizó y llegó, digamos, hasta, incluso uno podría decir, hasta extremos impensados en el juego político y en la utilización sectorial, incluso facciosa del pasado. Segundo punto, también es importante ver el cambio de expectativas en la sociedad. Porque lo que parecía aceptable en 1984, en 1985, que era esa distinción que Alfonsín y sus juristas habían establecido sobre los niveles de responsabilidad, para muchos, digamos así, bueno, poco a poco resultó inaceptable. Y en ese sentido, ahí uno puede decir que ha habido una realimentación entre una suerte de radicalización, si ustedes quieren ponerlo ahí, una especie de exigencia de ampliar el foco sobre quienes debían ser hechos responsables en términos criminales, y lo que inicialmente aparecía como una propuesta que en todo caso aparecía como más aceptable, digamos. Alfonsín mantenía enormes niveles de apoyo en los primeros años, y esa propuesta más restrictiva en términos de castigo, de juicio y castigo, no había mellado, digamos, su prestigio entre la sociedad. Y eso también es base, ese oportunismo y esa presencia del tema en el sector de la sociedad, de operaciones que reaparecieron después, particularmente después de la crisis del 2001. Hay que recordar que el primero que recibe a Eve de Bonafini y a la madre de Plaza de Mayo, no, es Rodríguez Sá. El primer día de su gestión, corta gestión como presidente, recibe a Eve Bonafini y le ofrece a Berbisky ser secretario de Derechos Humanos. Quiere decir, alguien que lo menos que hay que decir es que en su trayectoria como gobernador no se había caracterizado particularmente por un respeto a los derechos humanos y a los derechos en general, digamos así. Bueno, por lo tanto, ahí mostró un camino, y detrás de ese camino me parece que vino también la idea de Kirchner, que encontró en el tema la posibilidad de adquirir una legitimidad que la política no le había dado por el modo como llegaba a la presidencia. Esto, por supuesto, hablar de un camino que tenía que ver con el juego político y con el oportunismo del juego político no significa negar las consecuencias. Efectivamente, las consecuencias estuvieron, los juicios se reabrieron, pero de cualquier manera, el punto de partida no tuvo un punto de partida en lo que podría ser una posición sostenida y de principio en torno a la cuestión de los derechos humanos. Entonces, ahí se abre una coyuntura que para muchos, yo reconozco que para mí pareció como una coyuntura ilusionadora, no sé si puedo decirlo así, en el sentido de que en el 2003, alrededor de las decisiones institucionales que se toman, la renovación de la Corte, la anulación de los indultos, en fin, y la reapertura de los juicios, se restablece una cuasi unanimidad. Recuerden, ¿no? Es decir, eso fue votado también por la oposición, fue votado por el radicalismo, fue votado por
sectores de centro-izquierda. El propio Alfonsín dijo, bueno, sí, yo hubiera querido hacerlo, pero en fin, las condiciones no me dieron. Por lo tanto, uno podía ilusionarse en ese momento en que era la ocasión de establecer sobre ese punto una suerte de política de consenso firme, digamos, que efectivamente fundara una política de Estado. Eso no sucedió. Y eso no sucedió, y uno podría poner una fecha. Año 24 de marzo de 2004, Kirchner decide entrar a la ESMA con la militancia. No en su papel de jefe de Estado, no acompañado por los poderes del Estado, por la legislatura, por la oposición, por el propio Alfonsín, en fin, sino convertir esto en un acto de militancia, y ese sector de militancia a partir de ahí no hace sino incrementar su papel en el proceso de radicalización que convierte ese tema en un tema de combate político directamente. Es decir, que se profundiza lo que ya estaba. La imposibilidad, el límite de una idea o una política, efectivamente, de los derechos humanos, autónoma respecto de otros fines. Es decir, el tema ingresa al lenguaje y a la acción política siempre subordinada a otros fines. Lograr legitimidad, reclutar, incorporar a grupos, sectores movilizados en torno de las denuncias, las demandas, o confrontar con aquellos a quienes de un modo u otro, y a menudo abusivamente, se identificaba como la continuidad de la dictadura. Más o menos, bueno, un par de cosas más. Entonces, ese tratamiento, y eso es importante, el tratamiento por la justicia de los crímenes nunca pudo integrarse en un programa o una visión más integral, digamos, para valga la redundancia, de la realización de los derechos y la justicia en la sociedad. Ese significante de derechos humanos quedó, por así decirlo, como congelado alrededor de esa situación de los crímenes y proyectado sobre las luchas del presente. Nunca pudo ligarse del todo a la idea de una protección y ampliación de los derechos, y ligada a la realización efectiva de la democracia en la sociedad, a la realización de la justicia en el sentido más amplio, ¿no? Sí. Del acceso a la justicia por parte de los desfavorecidos, de los derechos básicos, de la protección de las minorías, del medio ambiente, en fin. Todo eso que define una cultura de los derechos y de los derechos humanos en particular nunca terminó de arraigar. No terminó de arraigar en los partidos. Prueba de ello, Amnistía Internacional propone una serie de compromisos, año 2015, a los candidatos. Ninguno de los candidatos que llegaron al balotaje, ni Scioli, ni Macri, firmaron ese compromiso. Está allí. De los candidatos de la primera vuelta, sé que Margarita Stolbizer lo hizo, pero no recuerdo si alguno más lo hizo. Queda abierta la pregunta y en todo caso puede ser motivo. Esa cultura que no está en los partidos, arraiga en la sociedad, en fin, podemos ver allí que hay, en todo caso, luces y sombras. Y finalmente hay un problema central en esta historia, que es importante recordarlo, ¿no? Que es una condición que no suele reconocerse. El desmantelamiento, digamos, la cuestión de la posibilidad de justicia retrospectiva, digamos, ¿no? Hacia los crímenes, no se separó en aquel momento del problema de la cuestión militar, del poder militar, del desmantelamiento del poder militar. Y eso es fácil verlo por las presiones, en fin, las sublevaciones, el papel de los cara pintada. Y ahí es importante decir, la derrota del poder militar, y estamos hablando de un poder militar que se instaló en este país por lo menos en 1930, y que no dejó nunca de participar de un modo u otro en el sistema político, no solo durante los gobiernos militares, también durante los gobiernos civiles. La derrota del poder militar se produce cuando Menem, hay que ponerlo en esta historia, más allá de sus intenciones, cuando Menem reprime la última rebelión cara pintada, y ahí hay muertos, hay sangre, cosa que en los enfrentamientos entre distintas facciones militares había pasado pocas veces, o ninguna, no recuerdo, en el siglo XX. Hay muertos. ¿Ya? Y hay muertos del lado de las fuerzas leales, ¿no?
el teniente coronel Pija, el mayor Pedernera, en fin, que mueren, digamos, reprimiendo la sublevación. Después de esto viene después de esto, bueno, viene la nación del servicio militar, en fin, todas las cosas que hicieron posible lo que vino después. Es decir, sin eso, sin el desmantelamiento del poder militar, lo que vino después, la reapertura de los juicios, hubiera sido imposible. Por lo menos en el modo en que se dio. Con lo cual, quiere decir, la historia no se explica en la cabeza de los hombres. Seguramente Menem no quería eso, quería negociar, y de hecho es sabido que había negociado con Senedín una serie de cosas. Ahora, le tocó estar allí, tomó esa decisión tuvo consecuencias y forma parte de las condiciones que han hecho posible llegar a esta situación de cuasi unanimidad en la que creo que todos coincidimos, de que los juicios tienen que seguir, en fin, tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias. No.